Las 3 edades del creyente. Crecimiento espiritual, las etapas. Desde que nos convertimos hasta que somos personas adultas mayores. En lo que es en lo espiritual, ¿eh? Las 3 edades del creyente. Es niño, joven y adulto. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? Yo sí me acuerdo. Se sentía uno como niño y toda la gente alrededor de uno ahí queriéndolo ayudar, queriéndolo enseñar a caminar en lo que es el ministerio, en lo que es en la iglesia, en lo que es aprender a leer la Biblia, en lo que es aprender a orar, que se congregue sobre todo. Eres un niño espiritual, pero poco a poquito vas a ir aprendiendo. ¿Pero qué sucede a veces? Que nos convertimos por la emoción y cuando salimos por esa puerta se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos perdonó, que estamos limpiecitos completamente con su sangre preciosa y el diablo está allá afuera esperándonos para seguirnos metiendo más cosas. Pero lo importante y lo bonito es que cuando usted se convierte, usted es un niño. Y cuando se le acercan las demás personas y lo quieren ayudar, acepte la ayuda. Acepte la ayuda, porque ellos lo van a ayudar a que usted crezca. Porque cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, venimos niños, no conocemos, ni siquiera sabemos leer la Biblia. No sabemos nada. Nada, es como un niño cuando recién nacido. Nos tienen que enseñar todo. Nos tienen que enseñar a caminar. ¿A caminar en qué? A caminar en el Evangelio. Nos tienen que enseñar a estudiar, a orar, a leer la palabra. Pero a veces no nos dejamos, ¿verdad? Mire, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Nadie puede llegar a madurar sin antes haber pasado por estas 3 edades del crecimiento. Son 3 etapas, de niño, joven y adulto. Eso quiere decir que no basta con solo ser un creyente, sino llegar a ser un creyente maduro en todos los aspectos. Esa es la meta del cristiano. Es mala onda que cuando nos convertimos no nos queremos dejar discipular por nadie. Pensamos que somos mejor que los demás. Y eso no está bien. Si cuando nosotros venimos y nos convertimos es porque venimos a la escuela a prepararnos, a ser hombres de bien. Porque ya vivimos muchos años en el mundo y no nos fue bien. Nos golpearon, abusaron, se burlaron de nosotros, hacían lo que querían de nosotros. O a viceversa, nosotros hacíamos lo que queríamos, abusábamos gente, hablábamos malas palabras, tomábamos, fumábamos, llevábamos una vida de desorden. Entonces cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios, venimos como unas criaturas, pero venimos con hambre de conocer a Dios. Con hambre, ya cuando llegamos a la iglesia y pasamos enfrente, es porque ya estamos cansados de la vida que hemos llevado. Pero a veces por la emoción, nosotros recibimos al Señor. Mire, yo se lo digo por experiencia, yo recibí al Señor 5 veces, o 6 veces, o 7 veces. Pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Pero no había eso en mi corazón que quebrara ese corazón de piedra. No había eso todavía. No era que yo no estaba seguro, sino que no quería dejar las cosas del mundo. Quería tener un pie en el mundo y quería tener un pie en la iglesia. Quería vivir como muchos viven hoy en la actualidad. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchos creyentes dejaron de crecer y creer.
No llegaron a ser maduros, pasaron 30, 40 años en el Evangelio, pero siguen siendo niños, o tal vez se quedaron en jovencitos, pero no completaron los pasos que debe uno seguir. Se conformaron con solo ser salvos. En los 3 versículos que leímos al principio podemos ver las 3 edades que forman a un ser humano, niño, joven y adulto. Este crecimiento nos enseña de ir desde la niñez hasta la adultez. Cuando nosotros, supuestamente, cuando llegamos a la adultez, ya tenemos que ser hombres y mujeres maduros. ¿Maduros en qué? Maduros en todos los aspectos. Maduros en todo, en todo. Ya no podemos seguir siendo niños. ¿Cuáles son las marcas de la madurez? A lo mejor pensamos que el mucho servir en la iglesia es una señal de madurez. Pero mire que un niño de 5 años pudiera estar muy bien de salud y muy activo y ser inmaduro. Mire la comparación. Yo puedo servir en la iglesia, puedo andar bien pila sirviendo en la iglesia, pero yo me apachurro luego. ¿Por qué? Porque soy una persona inmadura. No aguanto los golpes que voy a recibir, porque usted entre más se meta con el Señor, usted va a recibir más golpes. El que quiere ministerio va a tener que pagar un precio. Y entre más usted se meta a las cosas del Señor, el diablo va a estar con usted. El diablo no se va a preocupar por el niño que está ahí grandote, con bigote y con barba ahí sentadito nada más. Con él no se va a preocupar porque él ya lo tiene. Se va a preocupar el que anda sirviendo, el que anda ocupado en las cosas del Señor. Ahí es donde ahí es el diablo lo quiere tumbar para que no siga adelante. Los dones espirituales son una señal de madurez, pues fíjese que no. Usted puede tener todos los dones que usted quiera y usted puede ser una persona inmadura. Sansón tuvo muchos dones espirituales, pero fue un creyente inmaduro. Mire, era un mujeriego. Y hacía lo que le daba la gana. Pero cuando se encontró a alguien, ¿qué pasó? Por su inmadurez, fue y le dijo, a Dalila le dijo, cortándome el pelo yo pierdo la fuerza. Y fue y le cortó el pelo, ¿y qué pasó? Desobedeció a Dios. El don lo perdió. ¿Por qué? Porque era una persona inmadura. En 1 Corintios 1, 4 al 7 nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Eso le pasó a Sansón. ¿Cómo medimos la madurez de una iglesia? ¿Sería como ella crece en volumen? No. Sería cómo crece cada uno de los que integran la iglesia, de las personas que integran la iglesia. Así es como se mide la madurez de una iglesia. ¿Cómo trata usted a una persona que va entrando en la puerta y viene todo andrajoso, huele mal, viene sin zapatos, ¿cómo la trata? Ahí es donde uno conoce verdaderamente la madurez de la persona. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo va a tratar a esa persona? ¿Cómo trata uno que viene bien entacuchado allá adentro y atrás de él viene uno que no trae traje, no trae corbata, viene sucio? ¿Cómo lo trata? Ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente si es una iglesia madura o es una iglesia inmadura. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de 100 metros planos, sino un maratón donde corremos siempre, siempre. La madurez se consigue caminando, corriendo, siempre, siempre. No es de que voy a correr hasta allá y ya soy maduro. No, la madurez se sigue, se sigue. Podemos ser creyentes de una visible vida espiritual, pero todavía ser creyentes inmaduros. Yo conozco mucha gente que son bien espirituales. Uy, ni se les acerque uno. Ah, pero cuando les viene algo duro, ¿qué pasa? Se apachurran. Ahí es donde uno se da cuenta que no, verdaderamente no eran personas maduras.
El camino a la madurez es la meta más anhelada de todo creyente. Nos hará muy bien aprender estas 3 etapas de la madurez espiritual. Veamos pues en qué consiste la madurez espiritual. Porque podemos ser maduros, como le decía al principio. Podemos tener bigote, podemos tener barba, podemos tener muchos años, pero ser inmaduros. Pero lo que cuenta es qué clase de madurez espiritual tienes tú. ¿Con qué madurez estás cargando? ¿Qué es lo que llevas en ti? Mire la número 1. El creyente comienza con su nacimiento. Es un hijo perdonado. Primera de Juan 2:12 nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo primero que nos dice Juan respecto a los hijos es que sus pecados le han sido perdonados en el nombre de Jesucristo. Esta es una experiencia única. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, yo brincaba, saltaba, yo me sentía livianito, yo sentía que todos mis problemas se habían acabado. Era como un niño con un juguete, un niño adentro del Toys R Us. Contento, feliz. Es una experiencia única en mi vida, en mis 45 años de edad. Cuando yo me convertí, nunca había sentido esa felicidad. Nunca me había sentido tan livianito. Quizás usted tenga otro testimonio de que usted cómo se sintió. Porque era un niño, de ser una persona mayor con problemas cargado en la espalda, con problemas de enfermedad, problemas de toda clase, odio, rencor, resentimientos, y de repente viene un Dios grande y poderoso y lo saca de ahí donde está. ¿Qué siente usted? La felicidad de usted la aflora por todos los poros, porque es una experiencia única. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió, verdad? A mí eso nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, nunca. No se me va a olvidar de dónde Dios me sacó, ni tampoco cuando me convertí. Fue una experiencia única, fue algo maravilloso. Pablo describe esto como a quien se le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, fíjese. Así viene uno, como Pablo le pasó, muertos en delitos y pecados. Nadie daba un centavo por cada uno de nosotros, nadie. En Efesios 2:1-3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio vida, nos sacó de donde estábamos. En los cuales, dice el número 2, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuánta gente no quiere saber nada de Dios? Ese espíritu está operando en ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense cómo nos veía Dios. Estos versículos nos revelan una de las principales razones por las que los creyentes debemos tener compasión y misericordia por todos los que aún viven en pecado. ¿Sabe cómo se reconoce una persona madura? Cuando usted va a buscar la necesidad, no que la necesidad venga a usted. Cuando usted busca a las personas para ayudarle, cuando usted va por el camino y va mirando, aquí hay la necesidad, usted se baja del carro y dice: ¿qué te hace falta? Ahí es cuando uno se da cuenta si es verdaderamente una persona madura en lo espiritual, en lo físico. ¿Cómo vemos a la gente que todavía no conoce al Señor? ¿Cómo la vemos? ¿Nos da lástima? ¿O nada más nos da lástima y decimos: ay, no, mejor me voy porque huele mal? ¿Cómo la vemos? Nos acercamos. Muchas veces, fíjese, esas personas, lo único que están esperando de uno es un abrazo. Es lo único que están esperando. Un abrazo. Un abrazo que les diga a alguien que los quiere. Que no les saca la vuelta porque andan mal, porque huelen mal, porque son andrajosos, porque son homeless. Esas personas lo único que quieren muchas veces es un abrazo. Sentir que alguien los quiere, sentir que a alguien le importan. Mire, todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio de Satanás.
que les ciega la mente a la verdad de Dios y están esclavizados al pecado, los antojos de la carne y la naturaleza pecaminosa. Muchas veces cuando nosotros encontramos esas personas, las encontramos en la calle y las ayudamos. ¿Sabe qué hace cuando un cristiano va y ve a una persona, un homeless, y le ayuda? ¿Sabe que el diablo se revuelca? Porque el diablo lo tiene, mire, en la mente. Nadie te quiere, nadie se va a parar, nadie va a ver por ti, nadie te va a ayudar, nadie te va a dar de comer. Pero cuando alguien, usted o yo nos paramos y le damos un plato de comida, mire, el diablo se revuelca de coraje. Porque en ese hombre ya hubo alguien quien se preocupó por él. Y sabe que cuando usted se preocupa por esa persona, usted ya sembró la semilla. Le llevó un plato de comida, le llevó un vaso de agua, le ayudó con dinero, usted ya sembró la semilla. Ahora, ¿quién se va a encargar de levantar esa persona? El Señor. Porque usted ya sembró la semilla, usted hizo lo que el Señor quería que usted hiciera. Pero a veces nos vamos de largo y no nos importa el sufrimiento de los demás. Con que nuestra pancita esté llena y tengamos donde dormir y tengamos un techo donde no nos mojemos, con eso es suficiente. Y las iglesias están llenas de gente así, inmadura. ¿Sabe por qué le digo inmadura? Porque mire, ojalá que me esté viendo mi familia allá. Ojalá que me esté viendo allá. Porque cuando yo tenía 16, 17 años, yo veía que mi familia había nacido no, eran familias segundas, se habían casado con unos tíos, hermanos de mi papá. Mire, eran la persona, ahora entiendo que eran las personas más inmaduras que había en el mundo. Habían nacido en el Evangelio, pero ellas habían creado un grupo en la iglesia que nada más eran ellos. A ese círculo de grupo de cristianos nadie podía entrar porque todo el mundo que estaba afuera era un pecador. Y sí es cierto, todos éramos pecadores, pero no permitían ellos que entraran a ese grupo. No evangelizaban. Sí, cuando ellos iban a los pueblos, llevaban unos sonidotes así y decían, ¡ahí vienen los aleluyas! Pero había de la boca para afuera, pero dentro de su corazón, ok, eres mi hermano, pero no te subas a mi carro. Eres mi hermano, pero no vayas a mi casa. Eres mi hermano, pero no te sientes a mi mesa. ¿Se fija cómo actuaban? El cristiano no debe ser así. El cristiano debe de ser lo que Jesús hizo. Jesús se sentaba con todo mundo. A él no le importaba qué etnia, qué raza, si era blanco, era negro, no le importaba. Él estaba con todos. Y ahí es donde nosotros podemos representar mejor a Jesús y ser unas personas maduras en el Evangelio, que sabemos lo que estamos haciendo. Esta es una obra consumada que nos da la garantía de una vida eterna, seguridad de nuestra salvación y la experiencia de conocer a Dios como nuestro Padre. Jesús vino para darnos a conocer al Padre y para que tuviéramos vida eterna juntamente con Él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero no nos podemos quedar en la etapa de bebé. Tenemos que crecer. Este crecimiento se conoce como madurez espiritual. Por supuesto que en las iglesias no todos los creyentes son maduros. No todos. Y es muy conocido cuando no son maduros. Se acomodan, se sientan y ni quien los levante de ahí. Y si me mueven, mejor me voy. La realidad es otra en las iglesias. Hay mucho creyente inmaduro. Estos son hijos que solo se conforman con el perdón de sus pecados. El llamado de Dios es dejar de tomar leche para ir a tomar alimentos sólidos que nos hagan ser maestros de la palabra. Mire, yo conozco gente que tiene, mire, y nada menos antier estaba hablando con alguien, tiene 20 años en el Evangelio y no sabe leer la Biblia. Dice, a ver, ¿cuándo me enseñas? Y tiene 20 años. Eso es verdad lo que les digo aquí, que nada más estaba tomando lechita. Se hizo viejo con bigote y barba y todo, y creció y los años se le vinieron encima, y no se entregó completamente al Señor.
Es triste, pero es la realidad. En Hechos 5, 12, 14 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La niñez egoísta, ¿ves? Vamos a ver la niñez egoísta. La madurez se enfrenta al comienzo de la vida. Al comienzo de la vida usted sabe, y la gente se da cuenta, qué es lo que va a ser de usted en el futuro. Se suponía que el único ser que entró maduro al mundo fue Adán, porque él nació adulto. Sin embargo, se probó que era un inmaduro. Cuando manifestó su egoísmo, lo podemos ver en su desobediencia a las prohibiciones divinas. Se le dijo que no comiera del árbol del bien y del mal, ¿y qué hizo? Él comió. ¿Por qué? Porque era una persona inmadura. Pero a excepción de Adán, todos tenemos que comenzar siendo niños. Niños, debemos de ser niños. En Mateo 18, al 3, nos dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es un niño? Lo primero que decimos es que todos los bebés son hermosos, no importando el tamaño o el color, simplemente que sean ellos que despiertan nuestra ternura y admiración, ¿verdad? Todos los niños son hermosos, todos. Por eso uno se quisiera quedar mejor de niño, ¿verdad? Porque tú dices, ay, qué bonito, y lo cargan y todo. Pero por otro lado, los niños son los seres más egoístas. Usted que es mamá va a saber por qué. Que existen. Mire, no piense usted que le van a ayudar a limpiar la casa, a lavar los platos, a limpiar el tiradero. Pues no tienen ninguna consideración. Los niños así son. Ellos son los que despiertan a su mamá en la madrugada robándole el sueño. A él no le importa si su mamá le duele la cabeza, si se desveló, si comió, si está enferma. No, él la despierta porque él quiere comer, quiere brazos, quiere que lo arrullen. Así son los niños. La etapa de un nuevo creyente también empieza con la dulzura de una nueva vida, con la diferencia que un bebé en Cristo debe crecer. Tiene que dejar la etapa del biberón para empezar a comer comida sólida. Pero a veces hay muchos cristianos que son bebitos y se mueren en el evangelio siendo bebitos todavía. Quiere que lo atiendan, quiere que le pongan atención. ¿Qué esperanza si pasa el pastor y no lo saluda? Ya se molestó. O pase cualquiera que le hagan algo, viene con él a quejarse y dice, mire lo que me hicieron. Yo por eso mejor me voy de esta iglesia. Aquí no hay amor. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños. Yo entiendo que hay cosas graves que no pueden suceder en una iglesia ni que pueden estarlas diciendo. Pero a veces los niños espirituales por la mínima cosa están renegando. Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13, 11. Fíjense esta reflexión. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Usted no ha conocido niños con bigote y barba, grandototes? Hay muchos así, muchos, que usted se queda asombrado. Hay que sacar al niño de la cuna espiritual. Hay personas en las iglesias que todavía actúan como bebés, nunca quisieron crecer, se quedaron bebés gigantes, en ellos se detuvo el tiempo, son caprichosos y no hacen lo que ellos dicen. Si no hacen lo que ellos dicen, se enojan. Así es como uno cataloga a un niño inmaduro. ¿Cómo reconocemos a estos bebés gigantes? Son aquellos creyentes que se siguen alimentando de leche, chupándose el dedo gordo. Estos son los que nunca crecen, solo esperan que todo el mundo les sirva, pero siempre están listos para criticar todo lo que se hace.
nunca están de acuerdo. Cuidadito con que diga algo uno, vamos a hacer algo para el evangelio, vamos a levantar esto, vamos a ir a... Ah, no, yo no, hace mucho calor, hace mucho frío, no, yo no voy, que vayan ellos, están locos, no hombre, ¿cómo? Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque yo lo he visto. Para estos creyentes nada funciona bien en la iglesia, todo les huele mal, todo les molesta, en nada están de acuerdo, todo el tiempo dan la contra, cuestionan todo y nada les parece. Son creyentes que nunca se ríen, son chismosos, llorones, nunca participan en nada, se llevan juzgando a los demás que sí sirven. Y fíjese que en la Biblia había alguien también. La iglesia de los Corintios estaba llena de estos creyentes. Pablo los llamó cristianos carnales y con una falta de madurez. Y hay muchos. A veces las iglesias no crecen por causa de estos niños espirituales, porque son los que detienen el crecimiento, porque son los que empiezan ellos a detener y no se detienen ellos, sino detienen a los demás. Y así se va, y las iglesias no crecen. Número 2. Mire, la gran misión es sacar a ese niño de la cuna. Ese es el trabajo de usted y mío, donde ha estado por largo tiempo, y traerlo al terreno para que corra como un verdadero hijo de Dios. Sacarlo de ahí. Despierta, 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 tú que duermes. Ven, vamos a hacer las cosas. Mira, si tienes calor, te compro una soda, un raspado. Si tienes frío, un cafecito, un chocolate, pero vente. Vamos a trabajar en lo que es las cosas del Señor. Vente, vamos a llevarle comida a esta gente, vamos a hacer esto por la humanidad. Número 2, ahora seguimos con la etapa de la juventud. Madurar significa que podemos vencer al maligno. En 1 de Juan 2:14 nos dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿De quién está hablando? De los jóvenes. Los jóvenes son fuertes. Y hay jóvenes que están bien metidos en las cosas del Señor. Tienen físico y todavía tienen madurez espiritual. La juventud en el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. Se enfrentaban en las más fuertes batallas espirituales. Esto nos enseña una buena señal de madurez. Hay muchos enemigos que el creyente tiene que enfrentar y vencer al maligno. Es una de las victorias más grandes en la escala de madurez espiritual. Poder vencer al enemigo. Por eso cuando un cristiano se convierte, uno tiene que seguir en las 3 etapas. Ir etapa por etapa para que lo vayan enseñando. Primero le enseñan a leer la palabra, después le enseñan a orar antes de verte, como un niño. Antes de irte a dormir, ora para que el Señor te ayude. Cuando se levanta, ora para que el Señor te ayude en lo que vas a hacer. Después, cuando ya empieza todo a aprender paso por paso, luego ya se le lleva y se le dice, ven, te voy a enseñar a interceder. Te voy a enseñar a atacar al diablo como debe de ser. Cómprate este libro. Aquí te voy a enseñar a interceder. Te voy a enseñar a sacar demonios. Te voy a enseñar todo esto que tú tienes que saber para enfrentarte al mundo. Pero tiene que ser paso por paso. En esta etapa ya se quedaron atrás los pañales y los biberones. Ahora lo que hay son fuertes batallas espirituales en contra del enemigo. Ya que usted pasa la niñez, usted se prepara para la juventud, para empezar a recibir, ya empieza uno a recibir ya comida sólida. Ya no le dan lechita, ya ahora la comida más sólida. ¿Qué es la comida sólida? Usted ya empieza a meterse un escalón más. Usted empieza a atacar al enemigo. Usted empieza a sacar demonios. A usted lo invitan a participar en vigilias porque saben que es un orador, porque saben que con usted van a contar, porque usted va en el crecimiento a la madurez. En este punto hemos llegado a la categoría de ser un guerrero espiritual. Y esto no se trata de que usted le tenga miedo al diablo, como muchos dicen, sino más bien que el diablo le tenga miedo a usted por la forma en que lo enfrenta en este nivel de madurez. No basta ser un creyente maduro si no estoy en el campo de batalla. No nos debemos conformar con solo
con que solo mis pecados me sean perdonados, sino que también estemos venciendo al enemigo. Madurez significa ser un creyente fuerte, un creyente que un roble, que no lo va a tumbar, que sea usted como las palmeras. Miren, las palmeras, cuando las pone uno chiquitas, lo primero que van a buscar es la roca. Y la palmera se agarra de las raíces de la roca así, mire. La raíz abraza la roca. Así debemos de ser nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos palmeras. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿De quién nos tenemos que agarrar? Cuando nosotros nos plantan en una iglesia, cuando nos convertimos y somos niños y pasamos a ser jóvenes, lo primero que nuestras raíces deben de abarcar a Cristo. Ayudarle a Cristo, es decir, ponerla con uñas y dientes de la palabra de Dios, de la roca que es Cristo. Y cuando estamos bien agarrados, mire, las palmeras se hacen hasta el suelo, pero vuelven otra vez a pararse. Y así debemos de ser nosotros, como las palmeras, que no nos quiebren, que nos doblen, pero no nos quiebren. ¿Por qué? Porque ya vamos en el camino a ser personas maduras en todos los aspectos. En primera de Juan 2:14, vamos a leer la parte de abajo, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué les escribió esto? Porque ya eran jóvenes, ya eran gente que iban a la madurez espiritual. Cuando Juan escribió diciendo, os escribo a vosotros porque sois fuertes, estaba diciendo la verdad. Los jóvenes tienen una fuerza que no tienen los bebés ni los ancianos. Yo a veces miro al hermano de Ramiro, Marcos, que llega aquí, se sienta y la silla se pierde porque está así, parece ropero. Yo digo, mira qué fuerza. Y yo me gozo con él porque él no conocía del Señor. Esta es la primera iglesia. Él apenas es bebito, pero es un hombre grandote y sé que en su corazón hay cosas grandes para ofrecerle a Dios. Yo lo miro a él y cuando lo veo sentado digo, mira Señor, ese fortachote así. En el campo de batalla, ¿qué es lo que va a hacer con ese muchacho? Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. La experiencia que usted ha agarrado con el paso del caminar en el Evangelio. Miren los jóvenes de la iglesia y comprobará que esto es cierto. La fortaleza de la juventud nos muestra a ese grupo de creyentes que han logrado vencer muchas debilidades. ¿Usted cree que un joven aquí no viene con una victoria en sus manos? Porque que un joven esté en la iglesia, eso es tremendo. Ellos batallan mucho más que nosotros. Porque el diablo está enfocado en la juventud, en el futuro de la iglesia, en el futuro de lo que viene más adelante. Y el diablo ataca más a la juventud. Cuando usted ve a un joven en la iglesia, usted gócese. Porque ese joven es el futuro de la iglesia, es el futuro del evangelio. Y el diablo los ataca mucho, porque son fuertes. Porque quién sabe usted o yo qué pasaron ellos para estar en la iglesia. ¿Qué fue lo que pasaron? ¿Qué luchas tuvieron que enfrentarse? Por cuanto ya no son bebés en el Señor, ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del enemigo y también para ayudar a los demás débiles en la fe. Pero ¿de dónde obtiene el joven la fortaleza? De la palabra de Dios. Del escuchar la palabra, de leer la palabra, estudiar la palabra y meditar la palabra. De ahí es donde se toma la fortaleza. Miren lo que nos dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortalecémonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Se fija que no es cuerpo a cuerpo, sino con oración, intercesión. Los creyentes que son débiles en maduros no leen la palabra de Dios ni la aplican a su vida. Pero miren, veamos la diferencia de un creyente maduro y fuerte como un roble. Este es el que permanece en la palabra, la lee, la vive y la medita. Y usted fíjese, mire, conozca bien a una persona madura. No le pasan tantos problemas. Es una persona que siempre anda contenta, que siempre anda feliz, que no tiene problemas, pero él sabe que los problemas Dios se va a encargar de ellos. Si no tienen solución, mucho mejor, no le preocupan. A veces nosotros nos preocupamos, mire, nosotros hacemos más grande el problema porque le tomamos mucha atención. Le ponemos atención al problema y nos desviamos de verdaderamente de lo que Dios quiere de nosotros. Aún sabiendo nosotros que tenemos a un Dios grande y poderoso que nos puede sacar de ese problema, no estamos metidos tomándole atención, preocupándonos por ese problema. Tan fácil que es a una oración y decirle, Señor, aquí te entrego este problema. Señor, aquí te entrego a mis hijos. Señor, aquí te entrego a mi esposa. Señor, aquí te entrego a mi esposo. Señor, aquí te entrego mi trabajo. No tengo trabajo, Señor, pero yo te quiero seguir sirviendo, Señor. Quiero seguir yendo a tu iglesia. Quiero tener un carro, quiero tener para gasolina, Señor, porque te quiero servir. Mire, si usted le habla de esa manera al Señor, el Señor le suple. Señor, ahora quiero ir, que salga de la iglesia, quiero ir a ayudar a una persona. Pónmela en mi camino, Señor. Y el Señor se la va a poner para que le ayude. Cuando usted le ayuda a alguien más, el Señor se encarga de sus problemas. Pero cuando lleguemos a ese entendimiento, cuando lleguemos a ese nivel, mire, las cosas van a marchar mejor en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que a veces no se pone triste uno cuando uno ve la iglesia vacía? Pero ¿sabe por qué? Porque Dios está trabajando conmigo también. Dios dice, ¿para qué quieres una iglesia llena? ¿Para qué? Si no puedes con lo que hay. Y es la verdad. Tanto trabaja con usted como trabaja con nosotros también. ¿De qué sirve tener una mega iglesia y no poder cumplir con nada? Es bueno tener una mega iglesia, es bueno tener una iglesia grandota, bonita, hermosa, qué bonito, pero todo es en el tiempo de Dios. Dios es el que hace las cosas. Dios es el que pone el querer como el hacer. Nosotros no tenemos que forzarle ni doblarle el brazo para decirle, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué? ¿Por qué tan chiquito? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, porque entre más nosotros nos quejemos, más nos devolvemos atrás. Y más pruebas nos permite el Señor que pasemos. Todas las cosas las tenemos que poner en manos del Señor. ¿Está usted todavía en la cuna o es un conquistador? Esa es una pregunta, usted pregúnteselo. Número 3. El creyente debe llegar a la etapa del Padre. Esa es la etapa culminante. Este es un conocimiento avanzado. Miren 1 de Juan 2:14a. Es la parte de arriba. Os he escrito a vosotros, padres, ¿por qué habéis conocido al que es desde el principio? ¿A quién conoció usted como hijo? A Jesucristo. Ahora que usted es padre, usted lo que tiene que hacer es enseñarle a los demás que vienen atrás. Mire, mientras Juan escribe 2 veces a los hijos y a los jóvenes, añadió algo distinto. También escribe a los padres por el mismo asunto. ¿Conocéis al que es desde el principio? Usted y yo lo conocemos a él desde el principio. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo. Cuando esto ocurre, estamos alcanzando lo más alto de la madurez espiritual. Cuando usted verdaderamente conoce al Señor, que usted le pregunten, ¿conoces al Señor? Sí lo conozco. Pero que sea con conocimiento de causa, que verdaderamente usted lo conoce. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado por conocer a su Señor. Mire, si usted se puede automirar usted mismo y decir, verdaderamente soy un creyente maduro. Mire, ¿sabe cómo? Es bien fácil. Cuando sale usted de aquí, ¿va Dios con usted? Cuando llega a su casa, ¿la demás gente ve a Dios en usted? Cuando va a su trabajo, ¿ven a Dios en usted?
¿Usted lleva a Dios en oración? ¿Usted le ora al Señor en la mañana, a mediodía, en la tarde? Cuando usted tiene un tiempo, lee la palabra. Cuando usted llega a su casa, va y le da gracias a Dios en su rinconcito ahí, va y estudia la palabra, mínimo 1 hora, va y la lee, va y la medita, va y aprende, va y escribe, va y hace algo. Así es como usted puede catalogarse si usted verdaderamente es una persona madura. Que se pueda contar con usted. Porque muchas veces la madurez dice uno, bueno, yo sirvo aquí, sirvo allá, yo soy una persona madura. No, lo que importa es lo que tú tengas adentro. La madurez espiritual que tú tengas adentro. Porque mire, es muy fácil, cuando te dicen algo en el mundo, me decían algo y yo buscaba otro trabajo y me iba. Pero en lo espiritual te dicen algo, ¿te mantienes en lo que es el Señor Jesucristo? ¿O brincas o te vas? Porque si eres una persona inmadura, con lo que te digan, te va a molestar. Pero si eres una persona madura, que sabes que el que está dentro de ti puede más que el que está fuera en el mundo, ahí es donde tú te das cuenta que eres una persona madura. Que aún pasando las cosas que estés pasando, problemas con la familia, problemas con los hijos, tú sigues con el estandarte de Jesucristo y sigues diciendo, yo tengo uno que es grande y poderoso y que me va a sacar de aquí donde estoy. Cuando tú dices eso, es cuando tú te das cuenta de que has llegado a una madurez espiritual, que dices tú, Señor, gracias, porque ahora sé que pueden venir olas, pueden venir rocas, pueden venir palabras, pueden venir chismes, pero a mí todo se me resbala, Señor. Porque confío en ti. Ahí es donde uno se da cuenta. Cuando te vienen los problemas, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar el pago del carro, no tengo para pagar los biles. No importa, Señor. Yo sigo confiando en ti. Cuando uno dice eso, pero cuando uno se achicopala y se agacha uno, mire, el Señor a veces lo hace regresar hasta atrás. Y le dice, no has aprendido, mijo. Tienes que volver a empezar, te voy a solucionar el problema, pero ahora vas a empezar de atrás. Pero cuando usted dice, gracias, Señor, porque sé en tus manos estoy, y yo te he servido, yo he andado en tus caminos, yo te he buscado, Señor, pero que sea que lo ha buscado, mire, usted sigue pasando al siguiente escalón, al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y cuando menos usted piensa, usted ya no va a estar necesidad de estarle pidiendo a Dios nada. Porque usted está enfocado en las cosas de Dios y Dios le va a estar supliendo. Y si no, mire, la Biblia dice que todas las bendiciones te seguirán a donde tú vayas. Pero cuando llegamos a ser una persona madura, para que esto pueda suceder, debemos llegar a la misma determinación de Pablo. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7 al 12. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, fíjese esto, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que cual fui también nacido por Cristo Jesús. Madurez, madurez. Mire, Pablo era un apóstol. Mire todo lo que hizo. Yo a veces pienso y digo yo sería así como Pablo. Bueno, yo nunca maté cristianos, pero Pablo así era. Yo me acuerdo que una hermana en la iglesia me decía, ahí viene Pablo. ¿Cómo me daba coraje que me dijera? Hasta que un día le dije, ¿por qué me dice Pablo? Ah, porque Pablo no quería a los cristianos. Sí, pero yo no los quiero, pues no los mato. Le decía. Y él los mataba. Estos versículos nos describen el corazón del apóstol Pablo y la esencia del cristianismo. El mayor anhelo de Pablo era conocer a Cristo y experimentar su comunión y cercanía de una manera más íntima.
Fíjese el amor que tenía él, las ganas que tenía de salirse de donde andaba. El amor que le tenía de decir, Señor, yo quiero experimentar todo lo que tú me das. Para conocer de veras a Cristo se debe escuchar su palabra, seguir su espíritu y responder a sus impulsos, con fe, verdad y obediencia, e identificarse con sus propósitos. Juan había pasado la etapa de los hijitos y los jóvenes, ahora está en la etapa de los padres. Nadie más como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo de una forma real y personal. Mientras los demás hablaron de su origen biológico, Juan habló de Cristo desde el principio de la eternidad. Mientras otros contaron su historia, Juan nos reveló su divinidad. Estamos hablando del discípulo amado, del que se recargó en el hombro del Señor, del que estuvo al pie de la cruz. Fíjese todo lo que, cómo anduvo él con él. Esto es tener un conocimiento más avanzado de Cristo. Mire que los discípulos llegaron a esa etapa de madurez. Sabiduría avanzada. Lo que más se nota en la etapa de madurez en los padres es la sabiduría acumulada. A esto se les conoce como la sabiduría paternal. Miren, nuestros hijos podrán saber mucho, mucha tecnología, mucho todo lo que quieran, pero la experiencia la tiene el padre. La sabiduría la tiene el padre. ¿Por qué? Porque por los años que él ha vivido. Por eso adquirió la sabiduría, por eso adquirió la madurez. Por eso a veces es mala onda que los hijos le digan a uno, tú no sabes nada, tú qué sabes, tú eres de la vieja escuela. Sí, pero la que sirve es la vieja escuela, para venir y ponerla a la nueva escuela. Ellos podrán tener mucho conocimiento, pero la experiencia, lo vivido, ¿quién se lo va a quitar a los papás? El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. Su diario caminar con el Señor no solo le ha hecho estar más cerca de Él, sino lo ha preparado de una madurez para sostener a los débiles en la fe. Cuando usted se casó, cuando yo me casé, cuando empezamos a tener familia, ¿usted cree que Dios no nos iba preparando para lo que venía? Porque muchos dicen, ay, cuando los hijos están grandes, quisiera que fueras niño. No, es que son etapas. Etapas que tanto el niño que va naciendo, que va creciendo, como el papá va creciendo junto con ellos, va madurando. Cuando llega ya ellos a la adultez, el papá ya es un hombre maduro, ya aprendió. Mala onda que los hijos, cuando el papá les quiere dar un consejo, sean hijas o sean hijos, no lo quieran aceptar. Porque los papás ya vivieron todas esas 3 etapas, de la niñez, la adultez y el hijo de ser padre. ¿Tú qué sabes? Vivimos en otra época. No puede ser. Así como te crearon a ti, no resulta. Pues sí resulta. Sí resulta. Porque si no nos hubieran criado nuestros padres como nos criaron antes, ¿qué hubiera sido de nosotros? En cambio, la juventud de ahora, si usted se anima a darle una nalgadita, le llama a la policía y se lo llevan a la cárcel. A veces me ponía a pensar, ¿cuánta mi papá se la pasaría en prisión? Me pegó mucho. Y mi mamá acompañándolo ahí a un lado. No. Es que a veces la vieja escuela es la que resulta. Otra característica del creyente es que tiene hijos. Si es padre es porque tiene hijos espirituales. ¿Nos hemos reproducido? Esa es otra pregunta. El ser padre espiritual es una gran bendición. Mire, yo no entendía esta palabra, ser padre espiritual. Pero yo me acuerdo, cuando yo servía de ujier, cuando yo servía en los grupos de vida y todo eso, yo nunca pensé que yo tuviera hijos espirituales. Porque los únicos hijos espirituales yo creía que eran del pastor. Pero no, cuando usted es líder de alguien, mire, cuando usted es líder de 5, 10 o 20 personas, ellos son sus hijos espirituales. Porque usted los está guiando, porque usted los está enseñando, porque usted los está guiando en el camino del Señor, porque usted, mire, quizás en un nivel más abajo que lo que es tener el pastor. Pero para mí son iguales. Uno como líder es también un papá espiritual de los demás, porque les está enseñando, porque los está guiando. No entendía yo hasta que, no creo que lo entendí del principio, hará unos 5 años, 4 años que lo entendí, hasta que una persona me dijo, un pastor de Guatemala me dijo,
Me dijo, usted dice es un papa espiritual. Mire cuántas, eran 37 ujieres. Dice, usted es un papa espiritual. Y luego decía, no, le decía yo, ¿por qué? Dice, porque mire, todos estos ujieres están bajo su cargo. ¿Usted les enseña? Sí. ¿Y ellos le obedecen? Sí. ¿Hacen lo que usted le manda? Sí. Usted es un papá espiritual. Grábeselo en su mente, me decía. Usted les está enseñando. Y dije yo, pues que no se dé cuenta el pastor porque me va a regañar. Ni le vaya a decir, le dije yo. Esa vez fui a desayunar con el pastor yo, que lo llevaba a predicar a una parte, y eso fue, me dijo. Me dijo esa bomba. Y le dije yo, ok, pues sí, soy papá espiritual, está bien. Y ahí entendí yo que si usted está a cargo de personas, usted llega a ser un papá espiritual. Otra cosa que debe ser dicha en la madurez del creyente es que su crecimiento ha requerido de mucha alimentación de la palabra de Dios. ¿Usted lee la Biblia a diario? Ese es el alimento para ser una persona madura. Si no, ¿usted cómo se va a enfrentar al mundo? Si usted no tiene la dirección del Padre, que viene en la Biblia, que vienen las direcciones que usted tiene que seguir para poderse enfrentar al mundo. Si usted no lee la Biblia, no ora, ¿cómo se está enfrentando al mundo? En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes deben desear la leche pura de la palabra. Esto es un indicio seguro de un crecimiento espiritual y es el deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios que vive y permanece. Así que debemos tener cuidado, no sea que perdamos el hambre y la sed de la palabra de Dios, un deseo que puede destruirse con actitudes equivocadas y con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida que vienen y nos ahogan y nos permiten escuchar y no nos permiten escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabe cuándo es más cuando usted empieza a luchar y a guerrear? Cuando usted tiene problemas en su casa, tiene problemas con su esposa, con sus hijos, con su esposo, en el trabajo, donde sea, y usted lo primero que dice, ya no voy a leer porque no me entra nada. No voy a abrir la Biblia porque no me entra nada. Ahora no voy a orar porque estoy enojado. El diablo le está diciendo, bravo, 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 lo conseguí, bravo. Ahí es cuando usted tiene que, ¿por qué le digo esto? Porque a mí me ha pasado. Yo a veces tengo problemas y no tengo ganas ni siquiera de abrir la Biblia. Pero yo voy y la abro y digo, yo tengo que leer. Y a veces no me entra y digo yo, sí, tengo que leer, tengo que orar, tengo que ponerme a cuentas. Y mire, a los 5 o 10 minutos que estoy leyendo, todo se disipa. ¿Y sabe qué? El premio, me viene la solución al problema. Así es las cosas. Pero mala onda que cuando uno se enoja, hasta la Biblia la lleva, la oración la lleva, y luego de plano, Señor, ni tu Biblia ni tu oración, ahí te quedas, tengo que ir a solucionar este problema. Mala onda, así no debe ser. Ahí le estamos diciendo a Dios, todavía no llego a la madurez que tú quieres que yo llegue. Los problemas van a venir. Eso, téngalo por seguro. A diario hay problemas. El cristiano que no tiene problemas quiere decir que es una persona inmadura, que no ha madurado, que no busca de Dios. El crecer requiere vida, tiempo, estudio de la palabra y ejercicio. Encontremos algo que hacer para el Señor. No nos mantengamos como un árbol sin fruto. Hagámoslo para la obra crezca, para que la obra crezca para gloria y honra de Él. Nuestros años en el Evangelio deben tener el sello de la madurez, no una marca de inmadurez espiritual. Que cuando usted ya se vaya con el Señor, alguien pueda decir, y no para gloriarse uno, no, alguien puede decir, fue un hombre que buscó de Dios toda la vida. Fue un hombre maduro, que me enseñó. Que haya personas que pasen enfrente y que digan, ese hombre que está ahí, me enseñó, por él salí del vicio, por él maté mi hambre, por él me dio un plato de comida, él me vistió. Fíjese, qué bonito sería eso, ¿verdad? Que usted dejara un legado. Pero mala onda que dicen, qué bueno que se fue porque es inaguantable. Ya nadie lo aguantaba. Pónganlo boca abajo, no vaya a ser que se vaya a salir.
Juan vivió el proceso de la madurez en la familia de Dios. Mire lo que le pasó a Juan. ¿Sabe que Juan fue un creyente inmaduro? Por un tiempo mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Acuérdese que fue con su hermano Jacobo quienes le pidieron al Señor sentarse con él en su trono cuando estuviera en su reino. ¿Se acuerda de esa cita bíblica? Marcos 10, 35 al 37. Mire lo que dice. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéramos? Jesús les contestó y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? En el 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese qué osadía de ellos. Querían sentarse a un lado del Señor. Mala onda con ellos. Y en otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos, mire, que esta prueba, yo estoy seguro que Dios la permitió, para conocer el corazón de ellos y para conocer si verdaderamente eran personas maduras o inmaduras, o tenían todo el derecho de estar al lado de Él. Y en otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos y no les recibieron a ellos, le dijeron a Jesús, en Lucas 9, 54, 55, ahí tenemos la respuesta, mire, viendo estos dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Primeramente le estaban pidiendo al Señor que estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda. Para poder estar al lado del Señor, tenemos que tener la humildad de Él. Y miren cómo se estaban comportando ellos con los samaritanos. Ya los querían deshacer inmediatamente. Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Se fija? ¿Cuántas veces le pedimos cosas al Señor? Decimos, ojalá que cuando salga de aquí se estrelle. Y llegamos a la casa, Señor, ¿cómo estás, Señor? Dios te bendiga. Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro. Pero si ya maldecimos al que estaba afuera. La reprensión de Jesús marcaría a Juan para siempre. Pasó de ser hijo del trueno a hijo del amor. Él fue el apóstol de la cruz. Él es el que estaba ahí, postrado en la cruz, cuando crucificaron a Jesús. Hay que aprender a crecer en gracia y conocimiento. Si usted no ama al Señor más de lo que lo amaba ayer, usted no está madurando, sencillamente. Lo que les decía ahorita, que su hablar sea con Dios, su acostar sea con Dios, su caminar sea con Dios, su levantar sea con Dios. Que Dios esté con usted todos los días de su vida. Que usted ame a Dios todos los días de su vida, eso va a enseñar que usted está madurando. Si usted ama al Señor, debería interesarse en las cosas de Él, en todo lo que es de Él. El cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo. Acepta a todos tal como son y siempre va a buscar del otro en lugar de esperar que lo busquen a Él. Es lo que les decía al principio. Usted sale de aquí y usted va y busca, Señor, ¿a quién voy a ayudar este día? Señor, aquí traigo $20, Señor. Pero me alcanza para ayudarle a darle de comer a alguien, Señor. Yo le quiero dar comida. Pónmelo, Señor. Eso es actuar como una persona madura. Actuar como una persona madura cuando Dios anduvo aquí, andaba haciendo eso. Es el creyente que considera a los demás como superiores a él mismo, el cristiano maduro. No le importa si un día está barriendo y el otro día está predicando. Humildad, madurez. A él no le importa que lo pongan a limpiar, que lo pongan a poner las sillas y otro día le digan, ¡hey, te toca predicar! Es un cristiano maduro. Pero hay unos que dicen, oh, yo no. Limpiar, no. No, yo soy líder, soy diácono. No, ya no. No, yo ya predico, ya no puedo mover las sillas, no puedo limpiar, no puedo barrer, no puedo ayudar, no puedo ponerme el delantal para hacer comida, no. Yo ya predico. El cristiano maduro apunta siempre a lo mejor y a lo grande y se entrega sin condición. Esa es la madurez. El cristiano maduro siempre está buscando hacer cosas para el Señor, buscando a la gente para ayudarle.
El inmaduro es el que se sienta para recibir todo y no se esfuerza por nada. Todo cuestiona y a todo le pone pero. Se necesita ayuda, que me hable. Si no vino a la iglesia, pues que me hable. Él tiene la necesidad, yo no. No, el cristiano maduro es el que agarra el teléfono y le dice, hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos en la iglesia, fíjate que no llegaste. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Ese es el cristiano maduro. Pero el que es inmaduro, no, yo me esforcé por ir a la iglesia, me levanté temprano y todavía le tengo que hablar, él se quedó dormido tarde. Ese es el inmaduro. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Del maduro o del inmaduro? Yo quiero ser del maduro. Yo quiero ser del maduro porque el maduro se va a llevar todas las bendiciones del Señor. El inmaduro no. El inmaduro, el Señor va a seguir trabajando con él, le va a seguir dando biberón, le va a seguir, mire, se va a seguir chupando el dedo gordo. Ahí sentadito, a gusto. Necesitamos ser cristianos maduros. Que todo se nos resbale. Que todo se nos resbale. Nada que guardemos. Que todo lo que venga con nosotros, que se nos resbale. Se nos resbale. Había una vez hace poco me dijo una persona, cuando alguien me dice algo, dice, tomo lo bueno y lo guardo en esta bolsa, y lo malo lo guardo acá. Y yo le dije, no, yo lo bueno lo agarro y lo malo lo desecho inmediatamente. Yo no soy bodega de nadie, le dije, yo no ando para cargar cosas ahí. Yo lo bueno lo agarro para aprender, lo malo lo desecho. No, dice, es que esto es para guardarlo porque algún día me la va a pagar. Y se lo voy a acordar, y sí es cierto. Más cuando uno se ponía a echarse sus cervecitas y se le subían. Oye, ¿te acuerdas que hace 10 años tú me dijiste algo? Entonces, órale pues, y zapas. ¿Por qué? Porque guardaban las cosas. No hay que guardarlas, hay que soltarlas. Todo lo malo, mire que se vaya. Todo lo bueno, que venga. Que estemos hinchados de lo bueno, no importa. Porque entre manos tengamos cosas buenas, más cosas buenas vamos a tener para decir. Amén. Así que con esto termino y vamos a ponernos de pie para orar. Oremos, entonces. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todavía, Señor, estamos en estas 3 etapas del crecimiento, Señor. Y si alguno, Padre, que nos esté escuchando, Padre, que esté en la etapa de bebé todavía, Señor, que se reconcilie contigo, Padre. Que empiece, Padre, a hacer buenas obras, Señor. Que deje de ser un niño y que pase a ser un joven fuerte y valiente, que derrote al enemigo, Señor, y que pueda en un futuro, Padre, poder llegar a ser un padre espiritual, Padre, un padre espiritual de multitudes, Señor, que pueda enseñarles, Padre, todo lo que tú pasaste, todo lo que pasó, todo lo que vivió, todas las experiencias que vivió, Señor, que pueda llevar de la mano a muchas personas, Señor, ya como un padre espiritual, Señor, como un adulto, como una persona madura, que ningún viento recio, Padre, lo va a tumbar, Señor. Sino que estando con Él, Señor, tú con Él, Señor, vas a sacarlo adelante, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste ayer allá con los pastores donde fueron a Gemen, Señor. Yo sé que hubo una gran bendición, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición que se trajeron mis hermanas de allá, Señor, que pudieron compartir, Señor. Gracias, Señor, porque a veces nos falta, Señor. Nos falta ese refrigerio, Padre. Nos falta esa convivencia, Señor, para conocernos más, Señor. Que no nos encerremos nada más en un círculo, en un cuarto, Señor, como lo hacía la vieja escuela, Señor. Como antes, Señor, que yo era pequeño, Señor, que no te conocía, Señor. Yo veía, Señor, cómo las iglesias se encerraban y nada más ellos, Señor. Pero ahora no debe de ser así, Señor. Debemos de tener comunión con todos, porque todos somos hijos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Que sigamos teniendo una relación, Señor, una relación buena, Señor. Que podamos visitarnos, que nos puedan visitar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la conexión, Señor. Gracias, Señor, porque
Tú buscas las personas idóneas, Padre, para uno y para ellos también, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, de poder venir a adorarte y a bendecirte, Padre, y de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar el consejo, Señor. Gracias, Señor, por los que están en su casa, Señor, que no pudieron venir, Padre, que están delicados de salud, Señor. Bendícelos ahí donde están, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Y llévanos con bien a casa, Padre, a donde quiera que vayamos, Señor. Pon a las personas, Señor, que vamos a ayudar, Señor. Que no desconozcamos en la necesidad ajena, Señor, sino que podamos ayudarles, Señor. Gracias, Señor, por los que están haciendo ese trabajo de evangelismo, Padre, de poder ayudar a las personas, Padre, de poder llevarles una ayuda, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.